Buenas tardes, estimados compatriotas, ya sea los que viven en nuestro país o los paisanos que están fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión quiero darles datos específicos de cómo el voto masivo por solo el partido, nuestro partido Morena, lo más que nos daría serían, en el caso de la Cámara de Diputados, 300 diputados, y para tener mayoría calificada se requieren 2/3. Entonces son 350 más 1, con lo cual no se logra una mayoría calificada. Hay que investigar. Te invito a que investigues y a que desconfíes de las personas que en los chats, porque hay muchos infiltrados, disfrazados de morenistas, dando información que es imprecisa o deliberadamente para confundir. ¿Por qué te comparto esto? Porque en todos los sistemas electorales del mundo lo que se busca es evitar que los partidos de manera aislada sean sobre representados, porque eso significaría menospreciar o excluir a otros sectores de la población, porque a final de cuentas tanto los diputados como los senadores forman parte de una representación en lo que son las leyes electorales. En todas las leyes electorales del mundo se evita la sobrerepresentación y la subrepresentación, de tal manera que los partidos fuertes, como es el caso de nuestro partido Morena, del que solamente soy simpatizante, no pertenezco al partido, lo más que se podrían tener, aunque se ganaran todos los distritos electorales, serían 300 diputados, con lo cual, si se vota de esa manera y no se vota con otros partidos en coalición, como se ha hecho, eso tiene un efecto en contra de la Cuarta Transformación y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo 2023 hacia el 2024, impediría que se pudiera lograr una mayoría simple o, en el mejor de los casos, una mayoría calificada. De hecho, en la elección anterior, 2021, perdimos más de 50 diputados porque Morena quiso ir solo o sola, escuchando estas voces que no conocen de los detalles de las leyes electorales. Se perdieron más de 50 diputados, como 53 o poco más de 53, lo cual no hubiera dado la mayoría calificada, pero hubiera sido mucho más fácil convencer a 20 que a 70 y tantos. Entonces hay que hacer nuestro voto razonado, como les decía en la publicación de la mañana. Hay que razonar nuestro voto, hay que reflexionar, hay que ver que las personas que hablan de que solo se vote por Morena, en realidad están fomentando que los congresos, tanto locales como el Congreso Federal, pierdan, en el caso de la Cámara de Diputados, la posibilidad de autorizar el presupuesto de quien se quede encabezando la Cuarta Transformación, tanto en los gobiernos, en las gubernaturas, como en el gobierno federal, lo cual es bastante delicado. Imagínense que la oposición hubiera tenido la posibilidad de votar el presupuesto o de vetarlo. Hubiera sido muy grave. Gracias a que nosotros votamos por la coalición, es que tenemos esa posibilidad de aprobar el presupuesto. ¿Cuáles han sido otro de los problemas de no tener una mayoría calificada? Pues que tanto la reforma eléctrica como la reforma electoral no han podido avanzar por la falta de votos. Entonces es muy importante que tengamos la información detallada, que investiguemos si es que tenemos dudas. Les voy a dejar una liga de un artículo que yo encontré, pero que está también en la legislación electoral, que se le llama o se le conoce como LEGIPE en el caso mexicano. Las leyes electorales están evolucionando constantemente y en el caso de
de la intención de seguir con esa tendencia de los sistemas electorales en el mundo, la reforma más reciente en donde se aprobó que no hubiera esta sobrerepresentación por un solo partido fue la reforma del 6 de septiembre de 1993, en donde lo más que podía tener un partido por sí mismo eran 300 diputados. No pueden tener más. Si no se tuvieran las candidaturas en coalición con el movimiento que forma la coalición Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo y Partido Verde, sencillamente no se hubiera podido aprobar el presupuesto y estaríamos en una grave situación. No estaríamos gozando de las becas ni de todos los beneficios que nuestro presidente, como un republicano y demócrata que es, requería y quería que se hiciera con un marco legal que tiene que ver con hacer reformas en la Constitución. Y algunas de ellas sí se pudieron hacer gracias al diálogo, al acuerdo que se construyó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como fue el caso de la Guardia Nacional o del INSABI, que es el servicio médico y la atención médica para todos, que se ha ido implementando de manera paulatina. Entonces, para cerrar, les reitero, es importante, son fundamentales las coaliciones en el sistema de partidos que estamos. Votar solo por Morena sabotea, bloquea, impide que se pueda aprobar algo que es fundamental, que es el presupuesto. Así que no nos dejemos engañar, revisemos. Si quieres compartir este video, hazlo por favor, para desmentir las calumnias que se hacen sobre el voto exclusivo para Morena, porque con él no se puede aprobar ninguna reforma constitucional, ni ninguna mayoría, ni ninguna ley que requiriera mayoría simple. Entonces eso le daría autoridad a los conservadores para poderse ir bloqueando, como lo hicieron en el caso del gobierno de Perú, todas las iniciativas que mandó el presidente que está ahorita preso, el presidente Pedro Castillo. Así fue como se empezó ese lawfare, ese golpe blando en el caso del Perú, que los tiene en una situación muy delicada. Entonces, razonemos lo que escuchamos, lo que leemos y prioricemos lo que es el bienestar de nuestro México, de nuestra patria, de todos, porque el bienestar de todos es lo que da espacio para el bienestar de nuestras familias y de cada uno de nosotros, en todas las regiones de nuestro país, y para nuestros paisanos que viven afuera y que siempre los recordamos, los tenemos en nuestro corazón y que son bienvenidos. Nos vemos en la noche.